¿Qué son realmente las sirenas? Joven es abducido en el mar y le revelan aterrador secreto. Esa noche el océano parecía más enorme de lo normal. Había terminado tarde mi último estudio de campo y estaba solo en mi bote, registrando los datos de las criaturas bioluminiscentes que emergen al amparo de la oscuridad. La calma del agua me envolvía y como tantas otras veces sentí la profunda paz que solo el mar me daba. Cada noche que pasaba en el mar me preguntaba sobre las sirenas, si en realidad existían esos seres mitológicos que inspiraron tantas historias en la antigüedad como actualmente. Me preguntaba si algún día yo podría saber la verdad. Esa noche, aparte de las criaturas luminiscentes que estudiaba, no viste nada raro, o eso fue lo que creí. Estaba a punto de encender mi bote para volver a la costa, cuando un zumbido extraño invadió el aire. Fue como si todo se detuviera. Miré a mi alrededor y noté que las aguas brillaban con una intensidad inusual, y el cielo despejado hasta hace unos momentos se tornó de un color gris opaco. Un punto de luz se asomó en el horizonte, y para mi sorpresa aumentó su tamaño hasta que el fulgor casi me cegó. De pronto, una fuerza invisible me levantó del bote, y antes de que pudiera gritar, me vi rodeado de una luz blanca. Era tan brillante que tuve que cerrar los ojos para poder mirarla. En cuestión de segundos, esa luz se convirtió en un cegador y me envolvió por completo. El aire se sentía denso, casi palpable. Aunque intenté moverme, sentía una fuerza invisible sujetándote, inmovilizándome. Estaba flotando en el aire en medio del bote. Era como si algo, como una energía que nunca había experimentado, estuviera sujetándome con una presión firme, llevándome lentamente hacia arriba, más lejos de mi bote y de la superficie del mar. Mi visión comenzó a oscurecerse. El zumbido se intensificó hasta el punto de convertirse en un ruido ensordecedor, y antes de que pudiera procesarlo, todo se volvió negro. Al abrir los ojos, el mundo que conocía ya no estaba. Desperté en una habitación extraña, fría, había mucha luz blanca y yo estaba en una mesa metálica. Frente a mí estaban dos figuras altas, de piel gris y cabezas enormes, con ojos negros y profundos que parecían abarcar el universo. Al verlos mi impresión fue tanta que empecé a convulsionar, mi cuerpo se agitaba sin control. No quería verlos, pero estaban allí. Ellos no hablaron, pero en mi mente empezó a escucharse una voz neutra, sin emociones, pero que me transmitió una cierta calma. No te haremos daño, dijo con su frío la voz. Siguió hablando, pero yo no podía escucharlo. Mi cuerpo temblaba sin control. Sin embargo, parece que hicieron algo en mi mente, accionaron algo en mi cerebro para que deje atrás el miedo. Poco a poco empecé a escuchar de nuevo su voz y a estar un poco más tranquilo. Venimos de Zeta Reticuli, continuó el que me estaba hablando. Sabemos quién eres y qué buscas. Queremos mostrarte algo que los tuyos actualmente no pueden comprender. Antes de que pudiera procesar lo que me decía, una serie de imágenes comenzó a proyectarse en mi mente. Era como recuerdos que no me pertenecían, pero que veía con absoluta claridad. Vi océanos antiguos, criaturas que nunca había visto en mis estudios. Las criaturas eran híbridos imposibles, formas de vida que combinaban la biología humana con la de los delfines, tiburones, incluso con elementos de otros seres elementales que no pertenecían a este planeta. Toda esa sabiduría llegó a mí y lo más extraño era que podía entenderlo. Fuimos nosotros quienes crearon estas criaturas, dijeron los seres casi al unísono. Seres únicos, adaptados para sobrevivir en las profundidades, en las sombras, donde la luz no puede alcanzarlos. Ustedes los llamaron sirenas, pero no eran seres míticos, sino resultados de nuestros experimentos. Queríamos entender el océano y adaptarnos a él. Las imágenes mostraban
cómo estos seres extraterrestres manipularon el ADN, cómo creaban estos seres que parecían humanos pero no lo eran del todo. Yo que había pasado mi vida estudiando la biología marina, sentí que toda mi carrera, toda mi comprensión del océano se desmoronaba ante mis ojos. Esas criaturas, esas sirenas, no eran producto de la naturaleza, sino de un experimento alienígena. Pero fracasamos, continuó la voz. Las criaturas que creamos no podían reproducirse, su diseño genético era inestable, y con el tiempo todas murieron. Sin embargo, sus espíritus, sus conciencias, siguen atrapadas en el océano, en una existencia incompleta, buscando el propósito que nunca tuvieron. Sentí un nudo en el estómago, la tristeza y el horror de imaginar esas criaturas perdidas que vagan como espectros bajo el mar resonaba dentro de mí. Eran híbridos, criaturas rotas que nunca supieron quiénes eran ni por qué existían. Y aunque los alienígenas decían que eran solo experimentos fallidos, supe en mi interior que aquellas sirenas eran seres sintientes, conscientes de su propia tragedia. De repente las luces de la habitación comenzaron a parpadear y sentí que algo estaba cambiando. La voz se volvió más fría, más distante. Tu mundo está lleno de misterios que aún no son comprendidos. Y nosotros nos hemos asegurado de que esa información no sea revelada. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi cabeza, como si intentaran borrar mis recuerdos. Grité, intenté resistirme, pero su poder era inmenso, y cada vez, cada detalle sobre las criaturas comenzó a desvanecerse en mi mente. Sin embargo, hice todo lo posible para guardar este recuerdo, para ponerlo en un lugar de mi mente en donde ellos no pudieran acceder. La última imagen que vi, antes de perder la conciencia, fue la de aquellos ojos oscuros mirándome con indiferencia gélida. Desperté en mi bote al amanecer, un dolor de cabeza terrible y un vacío indescriptible. Intenté recordar, pero todo lo que quedaba eran fragmentos, sombras, algo inmenso que se escapaba entre mis recuerdos. Sin embargo, me esforcé por unir cada trozo, cada fragmento de lo que me había pasado, y fue así como poco a poco fui recordando. Desde aquella noche el océano ya no me dio paz. Cada vez que me acerco a la costa siento una presencia, algo que me observa desde las profundidades, algo que espera, algo que me llama, como una voz lejana, como un lamento que no puedo entender. Y cada noche sueño con esos ojos oscuros, ojos que no parpadean, y también sueño con el mar. Pienso en esos espíritus que aún no se han ido. Recuerdo las imágenes de los océanos oscuros y profundos, de sombras que vagan sin rumbo, perdidas en las frías aguas, las almas de esas criaturas que aún nadan atrapadas entre mundos, sin un hogar, sin identidad, llenas de un deseo inalcanzable de comprender por qué existieron y por qué fueron abandonadas. Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete al canal.